en el Perú? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la población peruana? Ahí está, empecemos por el principio. 31 millones. ¿Ah? 31 millones. Alrededor de 33 millones, efectivamente. Y de esos 33 millones, ¿cuánto representa el adulto mayor en el Perú? ¿Ah? Entre el 9 y el 10% de la población mayor de 60 años, ¿no? Y de ellos se proyecta que para el 2021 llegue a alcanzar por lo menos entre el 11 a 11.2%, ¿no? La cardiopatía es la principal causa de muerte en los adultos mayores, ¿sí? Y por eso es que las enfermedades cardiovasculares que nos competen el día de hoy son importantes. Hacia el año 2000, por ejemplo, en Estados Unidos los adultos mayores representaban del 12%, ¿no? Hacia el 2030 se prevé que van a aumentar hasta por lo menos un 20%, ¿no? Y de ellos, los mayores de 85 años, que son los llamados all olders, estarán alrededor del 27%, ¿no? Es una población bastante alta y de las cuales cuando tenemos que llevar la currícula para prepararlos como mis próximos colegas, pues no solamente tienen que saber de pediatría, no solamente tienen que saber de ginecología, ¿no?, de medicina interna, sino también tienen que saber cómo tratar a los adultos mayores. ¿Sí? En el Perú, las enfermedades cardiovasculares se encuentran entre las 10 enfermedades más prevalentes, más frecuentes en la población, y efectivamente los adultos mayores son los que tienen mayor representación. ¿Qué particularidades presenta la fisiología cardíaca durante el envejecimiento? Es decir, ¿qué cosa es el envejecimiento? O sea, ¿qué parte de esa fisiología cardíaca que difiere del adulto joven es parte del envejecimiento normal? Ese es el meollo del asunto, como siempre he mencionado a los alumnos. Entender que el envejecimiento forma parte de nosotros es lo primordial. Si entendemos que el envejecimiento es un problema patológico, entonces también diremos que estar embarazados también es una enfermedad, ¿cierto? Envejecer no es una enfermedad. Envejecer forma parte de nosotros, igual que la muerte. Así que ese es el tema en cuestión. Aprender a entender que así como estamos vivos, también estamos muertos, ¿no? Pasamos a otra dimensión. ¿Quién ha visto Avengers? ¿Han visto la última película, Infinity War? ¿Han visto? ¿Sí? ¿Han visto o no? ¿Qué ocurre? ¿Mueren o no los Avengers? No, ¿verdad? Exacto, pasan a otra dimensión. Exacto, no están muertos. No, pasan a otra dimensión. Esa otra dimensión en donde siguen vivos, ¿no? Y como dice Coco, también han visto Coco, ¿no? Siempre que ustedes no lo olviden, estarán en sus corazones, efectivamente. Muy bien, muy bien. ¿Visto la película? Muy bien. Y como el corazoncito forma parte de ustedes, ¿no?, es el corazoncito el que tiene ciertos cambios durante este envejecimiento. Lo que principalmente cambia, como dice allí, es que las arterias disminuyen la distensibilidad, ¿no? Y al disminuir la distensibilidad ya no va a haber un flujo laminar, sino un flujo turbulento, ¿no? Física pura. Así es. Y eso hace que esa distensibilidad ocasione ciertos cambios, ¿no? ¿Y por qué se da esa distensibilidad? Porque hay una mayor producción de elastasa, ¿no?, mayor cantidad de colágeno, en donde la pared arterial, principalmente, las arterias se vuelven más duras, exacto, se vuelven más duras y consecuentemente esto hace que se produzca una retracción, una reducción a la distensibilidad y a la elasticidad de las arterias, ¿no? Entonces eso se llama, a ver, ¿quién me dice cómo se llama eso? Así es, muy bien, ateroesclerosis, así es, que forma parte del envejecimiento normal. Entonces, si ustedes ven a un adulto mayor que llega a la emergencia con una presión arterial de 180 sobre 90, Carla, ¿qué vas a hacer?
¿Qué es lo primero que vas a hacer? Eso les va a pasar el próximo año, ¿ah? Les quedan 6 meses con 15 días. Ya están preparados ya para ser internos. Así les va a llegar a sus abuelitos. Ardito, ¿qué vas a hacer? No te escondas, Álvaro, no te escondas. Estoy bien. ¿Ah? ¿Qué van a hacer? ¿Van a llamar a un médico? No creo. 180 con 90. ¿Qué hacen con su abuelito? Ahí está. ¿Qué hacen? ¿Y cuánto es la diferencia, doctor, entre un brazo y el otro brazo en milímetros de mercurio? Esperable. Sí, pero más frecuentes en los adultos jóvenes que en los adultos mayores. La diferencia es entre 10 a 30 milímetros de mercurio, para que lo sepan. Y justamente deben saber eso, porque ese dato va a ser muy importante para saber qué hacer. Otra vez, 180 con 90. ¿Qué van a hacer? A ver, las Castro. El dúo Castro. ¿Qué va a hacer el dúo Castro? Van a llamar a la enfermera. Seguro que la licenciada va a saber qué hacer. ¿Ah? A ver, opciones. ¿Le damos captopril sublingual? ¿Sí o no? A ver, levanten la mano todos los que sí le van a dar captopril sublingual. Ajá, levantó uno. Levantó, ya está. Uno, ¿quién más? ¿Nadie más? Dos, ajá, el abandonado. Muy bien, dos. ¿Quién más? ¿Nadie más? Se va a morir el paciente. Si les acabo de decir que parte del envejecimiento, parte de la fisiología cardíaca es justamente esa mayor distensibilidad que va a hacer que las arterias estén más duras, que va a haber mayor retracción y eso ocasiona aterosclerosis. ¿Cuál es el diagnóstico entonces? El diagnóstico es una hipertensión sistólica aislada. ¿Sí? Así se llama, hipertensión sistólica aislada. Es la hipertensión más frecuente en el adulto mayor. Ahí la están viendo. ¿Sí? Es la más frecuente. A ver, ahí está. Sí, ahí está. Ahí dice. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero averiguar qué es lo que el adulto mayor está consumiendo, ¿no? Si le ha pasado algo que ha hecho que haya subido esa presión, ¿sí? Y luego, efectivamente, verificar la presión, ¿sí? Y darle su captopril sublingual. Ahora la pregunta sigue. Está en la emergencia, ustedes son los internos. Ya le di el captopril, ¿cuánto tengo que esperar que baje la presión? ¿Y cuánto tiempo para decir otra vez, ya está mejor, ya puede irse, ¿no? Entre 10 a 30 milímetros de mercurio, alrededor de 1 hora a 45 minutos, ¿sí? Sentado, sin hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que comúnmente ocurre es que le dan algo y como están desesperados, 15 minutos, media hora le vuelven a tomar. Y como sigue igual, no pasa nada, ¿cierto? ¿Y qué cosa voy a esperar? Pues bajará, pues, tal vez, quién sabe, 160, igualito, 160 con 90. Entonces sigo teniendo el mismo problema, porque ya lo tengo con 160 con 90 y bajó un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿qué haré? Llamaré al asistente. Muy bien, sí. Opción 1. Opción 2. ¿Cuál es la causa más frecuente de que cualquiera se le eleve la presión? 1, sí, correcto. ¿Qué más? Nuestras emociones, ¿cierto? Entonces de ahí viene el mito de que
tiene hipertensión emotiva. Caramba, todos estaríamos hipertensos, ¿verdad? Hipertensos, diabéticos, ¿no? ¿Y por qué? Porque nuestras emociones están acá arriba, ¿cierto? Entonces, si dejamos que nuestras emociones se apoderen de nosotros, va a haber un problema. Pero ¿qué es lo que ocurre en el adulto mayor? Ya no puede manejar el centro termorregulador que está, ¿dónde? En el bulbo raquídeo, ¿verdad? ¿Por qué? Por un tema de envejecimiento, ¿sí? Entonces le cuesta un poco manejar eso. Entonces él se va a demorar más de lo normal en volver otra vez a la, valga la redundancia, normalidad, ¿sí? Muy bien. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque justamente si no hay una buena irrigación hacia el propio corazón y hacia el cerebro, el envejecimiento va a ocasionar una mayor afección del deterioro cognitivo, ¿sí? Y eso se traduce en, a ver quién me dice, ¿en qué se traduce? Sí, así es, de la funcionalidad o de la cognición, más bien de la cognición, ¿cierto? Que después puede dar un tema de funcionalidad. Pero se traduce en atrofia, atrofia cortical o atrofia subcortical, ¿cierto? La mayoría de los deterioros cognitivos tienen un motivo etiológico, un diagnóstico etiológico, ¿sí? O pueden ser frontotemporales o pueden ser temporoparietales, ¿sí? Las más frecuentes en los mayores de 60 años, adultos mayores, son las temporoparietales. Las frontotemporales son más frecuentes en los menores de 60 años. O sea, si alguna vez le preguntan, ¿existe la demencia en los adultos jóvenes, en los menores de 60 años? Respuesta, sí. Por supuesto que sí. Por lo tanto, nunca quiero escuchar en ustedes decir demencia senil. Por el amor de Dios. Están diciendo que todos los adultos mayores son dementes, pues, ¿no? Y no es así, ¿sí? Bueno, entonces, como no hay una buena irrigación, como hay problemas de aterosclerosis, el envejecimiento también se va a ver afectado al no haber una buena irrigación, y eso afecta a la parte cognitiva. Ese deterioro cognitivo puede estar asociado a la edad, ¿no? Existen diferentes formas de deterioro cognitivo. El que está asociado a la edad forma parte del envejecimiento normal, no se olviden nunca de eso. Si hablamos de deterioros cognitivos leves, moderados, severos, ¿no? Como por ejemplo las demencias, eso ya no está dentro del envejecimiento normal, sino está dentro del envejecimiento patológico, ¿no? Esa es una gran diferencia, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, por estrés oxidativo, por inmunosenescencia, ¿no? Envejecimiento puro. Y justamente los pacientes con comorbilidades cardíacas son los que van a presentar el mayor riesgo de deterioro cognitivo relacionado a la edad, porque van a empezar a hacer infartos lacunares, según el factor de riesgo que puedan tener, ¿sí? Pero el principal motivo es que la bomba ya no funciona, ¿no? Tu cisterna de agua ya no sube hasta el 5º piso para que te puedas bañar lindo allá arriba, ¿no? Ya no hay agua, pues. ¿Se dan cuenta? No hay una presión que tenga que ir hasta allá arriba. ¿Y qué es lo otro que ocasiona? Como decía su compañero, alteraciones de la funcionalidad, como por ejemplo alteraciones de la marcha, efectivamente. Cuando los adultos mayores tienen alteraciones de la cognición, sobreviene una alteración de la marcha, nunca se olviden de eso. Por lo tanto, si tienen un adulto mayor que ya no puede, ya no puede caminar, no pretendan mandarlo a caminar si ya tiene deterioro cognitivo, ¿sí? Lo que hay que hacer es hacer un poco de terapia y averiguar qué es lo que sucede para poder siquiera que algo haga con la caminata. Muy bien. Y esas alteraciones de la marcha y la dismovilidad son muy frecuentes hasta en un 82% de los mayores de 85 años. ¿Recuerdan? Los all olders. Y son esos los que más nos preocupan, ¿no? Son los que más nos preocupan. Y hablando de eso, ¿cuánto está la esperanza de vida? ¿Quién sabe? Para los países en vías de desarrollo como el Perú. Esperanza de vida. ¿Ah? Más o menos, 72 más menos 2. Efectivamente, más o menos 2 desviaciones estándar. Así es.
Las AFP ya solamente, ¿no? Te ponen ahí, usted puede vivir solo hasta los 75. Hasta los 75 tiene con qué vivir. Después de eso ya puede morir. ¿Por qué? Porque la AFP dice que no, ya no puede vivir más, ¿no? Fíjense que hasta en eso repercute el envejecimiento en los temas financieros. ¿Por qué? Porque van a tener que gastar más recursos las financieras, ¿no? Como por ejemplo las aseguradoras y las pensiones, en que si tenemos más esperanza de vida, voy a tener que tener más recursos que dar, ¿no? Bien. Y por otro lado, la mitad de la población de los adultos mayores de 80 años que se caen una vez, se caen 2 veces en menos de un mes. Eso dice la estadística, ¿no? ¿Y por qué? Otra vez, hay alteraciones de la cognición, alteraciones de la marcha, cuando no hay una buena irrigación. Y efectivamente la dismovilidad, si no se mueve, ¿no? Y el estilo de vida sedentario exacerban que esos efectos fisiológicos empeoren si no hacemos nada, ¿no? Y que repercute en eso en la calidad de vida. Lo importante no es vivir más, mis queridos señores, lo importante es vivir mejor, ¿no? En lo que les queda de vida, tener una buena calidad de vida. No sé cuándo morirán, pero lo que quede que sea bien, ¿no? Y eso va a acentuar también la pérdida del acondicionamiento físico y va a aumentar las caídas, que es uno de los principales problemas. Muy bien. Hablaremos entonces de una de las principales enfermedades cardiovasculares que afecta al adulto mayor, que es la hipertensión. Por eso les daba el ejemplo. ¿Sí? En Perú la prevalencia está casi 50%, ¿no? 46.3% entre los 60 y 69 años, que para mí son los, entre comillas, adultos mayores jóvenes, ¿no? Y generalmente, si ya sobreviene un infarto agudo de miocardio, entre los 60 y 69, hay mucho más riesgo, ¿no?, de que eso ocurra. Y en los que tienen un accidente cerebrovascular, aumenta más el porcentaje, al 77%. Y en los que desarrollan una insuficiencia cardíaca congestiva, al 74%. O sea, imagínense, la prevalencia es altísima para cualquiera de los casos. Y es la hipertensión el principal factor de riesgo para el desarrollo de una insuficiencia renal, de una fibrilación auricular y de una diabetes mellitus, ¿sí? Entenderán que cuando un adulto mayor, cada uno de los adultos mayores, todos nosotros tenemos algo que yo llamo una reserva funcional, ¿sí? Depende de cada uno de nosotros cómo manejamos esa reserva funcional, ¿sí? Nosotros envejecemos, ¿cuándo? ¿Cuándo envejecemos? ¿A los 60 años? ¿A los 65? ¿Ah? Cuando nacemos. Así es. Si nos vamos más allá en la biología molecular, en la concepción, ¿no? Ahí empezamos ya. ¿Y cuál es el primer órgano que envejece? ¿Quién sabe? El pobre riñón. Así es el primer órgano que empieza a pasarnos las facturas, ¿no? Así que es el que debemos cuidar. Y cuando un adulto mayor tiene más de 3 órganos comprometidos en su capacidad de reserva funcional, quiere decir que ya estamos hablando de un síndrome de declive funcional. Entonces allí es donde tenemos que hacer ¿qué? Limitación del esfuerzo terapéutico, ¿sí? Failure to try, en inglés. Muy bien. Estos cambios producidos por el envejecimiento que afectan la presión arterial, como ya hemos hablado, ¿no? Hemos hablado del mecanismo, que donde más se va a afectar es en la hipertensión, ¿no? Lo que va a producir una hipertensión sistólica aislada, ¿sí? Y ocurre cuando en un 80% de los mayores de 60 años y supera el 90%, ¿dónde? En los all olders, mayores de 80 años, ¿sí? Entonces, cada vez que venga un adulto mayor a su emergencia de 85 años con una presión de 180/90, ¿qué van a hacer? Porque la familia los trae desesperados. Sí, le subió la presión, no sé qué hacer. Bueno, pues ya está el pobre viejo, ¿no?
Claro, desesperarse no es una buena idea, ¿cierto? Si nosotros entendemos qué es lo fisiológicamente normal, no hay por qué desesperarse, ¿sí? Más bien hay que averiguar qué es lo que está ocasionando en este adulto mayor que está dando pie a eso, ¿no? Bien. ¿Y quiénes son las cuál es el sexo que más sufre de hipertensión? El predominio en el adulto mayor son las mujeres, ¿sí? ¿Y quiénes son los que más se mueren? Los varones, efectivamente. O sea, hay más viudas que viudos. Sí, así es. Así que, prepárense. Algunas consideraciones. Fíjense, este cuadrito es basado en un estudio que se hizo, donde han colocado, ¿saben qué es el JNC8? ¿Alguien sabe? El reporte de hipertensión, el Journal National, ¿saben, verdad? Ya el 7 está descontinuado, ya existe el 8, y ahora hay ciertos nuevos parámetros para considerar hipertensión, sobre todo en los adultos mayores. Y justamente lo que dice allí es para tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, valores en mayores de 75 años, fíjense cuánto está la presión, ¿no? En un espacio de 10 milímetros de mercurio de diferencia, entre 120, 80, 130, 85, ¿no? Ya empieza a darnos una idea de cuándo hay que ir haciendo un plan, ¿no? Carla, ¿qué plan vas a hacer con tu adulto mayor que tiene entre 130 y 85, mayor de 75 años? ¿Cuál es el primer plan? ¿Ah? ¿Tus lentes? ¿Dónde están tus lentes? ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿cambiar estilos de vida puede ser? Sí, ¿no? O sea, ustedes van a pretender a ese pobre adulto mayor de 75 años decirle, ¿sabe qué, señor? Ya no haga esto. Bueno, ¿qué le va a contestar? Ay, doctora, ya estoy viejo, disculpe, pero de algo me tengo que morir. Así que no les va a hacer caso. Ah, así es, así son los adultos mayores, no hacen caso, son recontratercos, ¿no? Efectivamente, una de las cosas que hay que hacer es conversar con ellos y mejorar los estilos de vida, sí, efectivamente. Pero ¿qué más hay que hacer? Álvarez, que te estás durmiendo, a ver, cuéntame. No, no te tapes, te estoy viendo. No te duermas. ¿Hay cuántos Álvarez hay? Dime. Sí, dime. Sí. ¿Podemos controlar su presión, hacerle un registro de las presiones diariamente? Así es, eso se llama monitoreo. Así es, monitoreo en casa, sí, se puede. Y si no, pedirle un mapa, ¿verdad? Un monitoreo, sí se puede, sí, efectivamente. En atención primaria, ¿se puede hacer eso? Sí, ok, muy bien. Pero ustedes están más allá, pues, ¿no? Ya, ahorita están casi geriatras. ¿Qué van a hacer? Valeria, ¿tus lentes? Tampoco. Está en rojo, ¿ah? Está en rojo, en grande, como para que lo lean. Ahí está. ¿Qué hay que hacer? Realizar un BGI. Así es, realizar un BGI. Muy bien. ¿Qué es un BGI, doctora? ¿No te acuerdas? Y ya vamos a terminar el curso el próximo mes. Exactamente, así es. Todo adulto mayor de 60 años debe ser sometido. Natalie, recién llegas. No te he visto ahí. No. Debe hacerse una valoración geriátrica integral, efectivamente, con la intención de valorar cómo está cognitivamente, funcionalmente, nutricionalmente. ¿De qué me olvido? Socialmente. ¿Algo más? Etcétera, ¿cierto? Así es. ¿Para qué? Justamente para detectar factores de riesgo y para evaluar la intensidad del daño del órgano que haya sido afectado.
¿no? Peor aún si ha habido previamente algún infarto agudo de miocardio, algún aneurisma o algún accidente cerebrovascular. ¿Quieres saber mi apellido? Ya. ¿Cuál es el objetivo de la presión arterial? Fíjense, entre los 60 y 79 años, ¿sí?, no necesariamente tenemos que pretender bajar al adulto mayor la presión hasta niveles muy bajos. Es una de las grandes malas costumbres a las cuales los geriatras discutimos con nuestros amigos los cardiólogos, ¿no? Porque pretenden tenerlos casi hipotensos, ¿no? Y el primo hermano de la hipotensión es que le baja la frecuencia cardíaca, ¿no? Y todo el día el pobre abuelito anda sentado en su mecedora, está mirando, ¿no? Cabeceando, ¿cierto? ¿Por qué? Por a veces un abuso y no un buen entendimiento de la fisiología cardíaca, ¿no? Del envejecimiento. No hay que pretender tenerlos con la presión tan baja, ¿no? Un objetivo, una indicación es mantenerlos menos de 140 sobre 90, ¿no? Puede ser 130, 80, ¿no? Obviamente estoy hablando de adultos mayores medicados, ¿no? Con tratamiento, ¿sí? Y como ahí dice, ¿no?, el inicio del tratamiento con fármacos, ¿no?, está ahí, a juicio clínico, ¿verdad? O sea, si hay factores de riesgo, si hay estilos de vida inadecuados, si hay sedentarismo, ¿no?, si ya hay problemas de deterioro cognitivo, pues algo tengo que hacer, ¿no? Para preservar, ¿qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo que debo preservar principalmente de todo esto? Lo dije hace un rato. ¿Cuál es el órgano que debo preservar más? El riñón, así es, muy bien, muy bien. Y ahí está el tratamiento, bueno, el manejo para la hipertensión en el adulto mayor. Tenemos un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico, ¿no? Eso lo pueden leer ustedes en cualquiera de sus bibliografías. Pero la pregunta es, ¿qué es más importante, el tratamiento farmacológico o el tratamiento no farmacológico? ¿Ah? A ver, ¿quiénes dicen que es el tratamiento no farmacológico? Uy, qué miedo. Muy pocos. Muy pocos. Bueno, señores y señores, el tratamiento no farmacológico siempre va a ser más importante en el adulto mayor que el tratamiento farmacológico. Siempre, para cualquier enfermedad. Eso no quiere decir que no vamos a prescribir fármacos, sino que siempre el tratamiento no farmacológico va a ser más importante. Y dentro de toda esa lista larga de no farmacológicos, ¿cuál creen que es más importante? La caminata. Ya, efectivamente, forma parte de la caminata de 30 minutos, ¿no? Diarios, por lo menos 3 veces por semana, como ejercicio cardiovascular, para cualquier persona, ¿no? Forma parte de lo que se llama el envejecimiento activo y saludable, ¿sí? ¿Qué más? ¿Algo más? Sí, así es, sí. ¿Qué más? Sí, uno de los grandes errores, es decir, que no ingiera, o al revés, que ingiera poca sal. ¿Por qué? Porque el adulto mayor es como su neonato, muy frágil en electrolitos, ¿no? Muy lábil. Entonces, baja el sodio, le pones menos sodio y como la plantita se desmaya, ¿sí? Cabecea, hipotenso, todo el día duerme, doctora. ¿Será que el sodio está tan bajo? Entonces, deben tener mucho cuidado, lo que se llama juicio clínico, cuando le diga, coma poca sal. Mejor no coma sal, ¿no? Entonces hay que evaluar eso, ¿sí? No estoy diciendo que le ponga un montón de sal, no, que menos sal, porque a veces la hiponatremia es muy frecuente en el adulto mayor, es una de las principales causas de muchos síncopes, ¿sí? Pero ¿qué más está ahí?
Interesante. Ahí está. ¿De qué sirve que ustedes hayan gastado los 7 años en estudiar? Hablo de energías. Por ejemplo, cuando ese paciente viene y te dice, no tengo ni para comer, menos para comprar una medicina, ¿no? Las condiciones socioeconómicas son muy importantes. No tiene quien le lave la ropa, no tiene quien lo ayude a bajar las escaleras, ¿no? O sea, un montón de condiciones socioeconómicas que también deben ser tomadas en cuenta antes de ponernos tan creativos indicando alguna prescripción. Muy bien, y con respecto al tratamiento farmacológico, a la parte izquierda están todas las condiciones para tener un antihipertensivo, entre comillas, ideal y eficaz, que haga que mantenga una buena hipertensión controlada en el adulto mayor, ¿sí? Y a la derecha están los fármacos que se pueden prescribir. Ustedes lo pueden leer, hay muchos estudios, ¿no? Ahí están, que mencionan qué es lo más importante, qué es lo más interesante. De manera general, los diuréticos tiacídicos, ¿no? Pueden considerarse como fármacos de primera elección. Ahí está, nivel de evidencia 1B, sí, así es. Y los que siguen también son los bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Ahí está, 1B también. Y así sucesivamente vamos a ir bajando, ¿no? Lo que más comúnmente se propugna es usar los famosos ARA2, ¿no? ¿Y por qué? A ver, ¿quién me dice por qué? ¿Por qué los ARA2 más que el resto? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Sí, pero existe el perindolapril, ¿no? Perindolapril es uno de los últimos IECAs de última generación que ya han mejorado esos efectos adversos, ¿no? El famoso, se me fue el nombre, Entresto, Tarca, no me acuerdo. ¿Qué creen que hace eso? ¿Por qué los ARAs? Ahí están los TAN. Los sartán, valsartán, candesartán, telmisartán, irbesartán, olmesartán. Me cansé. Sí. Pero ¿cuál es el principal problema de los ARA2 en los adultos mayores? A ver, que ya me han hablado más de los IECAs, que antes era más común eso. Efectivamente, los ARA2 son más seguros, sí, pero ¿cuál es el problema con ellos? En los adultos mayores. Los ARA2 quitan calcio y empeoran la osteoporosis, ¿sí? Así que a veces hay que ver riesgo-beneficio. Lo otro es que se prefiere los ARA2 porque según el problema que tenga el paciente se debe mejorar la irrigación a nivel cerebral que cardiológica, ¿no? Por ejemplo, si tengo un paciente con deterioro cognitivo hipertenso, ¿qué voy a preferir? ¿Dónde tiene que tener una menor irrigación? ¿Qué voy a hacer? ¿Que no le dé un infarto del corazón o que no le dé un infarto cerebral? ¿Cuál es peor? ¿Ah? Cerebral. Por lo tanto, ¿qué tipo de ARA de todos los que he mencionado, voy a usar? Uno que mejore la zona del cerebro y me proteja también el corazón, ¿no? ¿Cuáles son esos? ¿Les han dicho? No, ¿verdad? Bueno, no tienen por qué saberlo. ¿Ah? ¿Alguien sabe? Los que mejoran el tema para proteger corazón es el valsartán, por ejemplo. Los que mejoran más el tema para preservar cognición está candesartán y telmisartán, ¿sí? Eso lo dicen los estudios, ¿ah? No lo digo yo. Léanlo. Sin embargo,
existen también más factores de riesgo cardiovasculares que pueden hacer que eso difiera. Por ejemplo, aquellos que ya tienen problemas renales, ¿no? ¿Sí? Y ahí voy a preferir un IECA. Muy bien. Hablemos ahora de la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva en el adulto mayor también forma parte de una de las grandes enfermedades cardiovasculares con alta tasa de mortalidad en el adulto mayor, altísima tasa de mortalidad. Y cuando ya es detectada, porque a veces se acostumbran a vivir así, ¿no? Cuando ya es detectada, ¿y qué es lo que detecta más? La fatiga y la disnea, ¿no? Porque le empiezan a echar la culpa a otras cosas. Cuando empieza a haber más edema generalizado tipo anasarca, ya estamos peor, ¿no? Y recién ahí se dan cuenta, oh, parece que tenía algo más, ¿no? Efectivamente. Luego le da un edema agudo de pulmón y se muere. ¿Quién tuvo la culpa? ¿El huevo o la gallina? ¿Quién fue primero? La gallina. No, fue el huevo. Bueno. Efectivamente, el ICC es una de las enfermedades cardiovasculares que tiene una inmensa tasa de hospitalización y de estancia hospitalaria en los adultos mayores de 65 años. El factor contribuyente más frecuente en el adulto mayor que hace esto es la CIS, el CICE, ¿no? A ver, ¿quién sabe qué es CICE? CICE, C-I-C-E, CICE. Cardiopatía isquémica coronaria estable, ¿no? Y de ellas está pues toda la lista larga de cosas que hay que hacer al respecto, ¿no? ¿Sí? La cardiopatía dilatada, la hipertrofia ventricular izquierda, y etcétera, 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 etcétera. Seguida de, ahí dice, la hipertensión, ¿no? Y esta morbilidad, el aumento de la morbilidad de la insuficiencia cardíaca congestiva en el adulto mayor está relacionada, como hace un rato he estado mencionando, en esa capacidad funcional, en esa reserva funcional, en esa reserva cardíaca. En ese pobre corazón ya no da más, ¿no? Si no lo he cuidado desde antes, pues entonces ahora tengo más problemas porque me va a ser más complicado cuidarlo. Así que cuiden mucho sus corazoncitos, por favor. ¿Sí? Siempre. La tercera parte de los pacientes adultos mayores fallecen, señores, fallecen antes del año de la hospitalización o incluso al año de la hospitalización, cuando ya diagnosticamos la ICC. Ahí está, según la NIJA. ¿Quién sabe qué es NIJA? Eso ya saben ustedes, ¿no? Muy bien. La clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca congestiva, según protocolos, la guía, está NIJA. Tomen más consideración a la clase 3, ¿no? Porque así es como van a ser diagnosticados sus pacientes. Cuando ya están en estadio 3, ¿qué es lo que no debe ocurrir? ¿No? Debemos tener la prevención de diagnosticarlos antes, ¿no? En un estadio 1, 2, ¿no? Pero efectivamente vienen con nosotros cuando ya están en un estadio 3, un estadio más avanzado, donde el principal problema era lo que decía hace un rato, la fatiga y la disnea, que empeora hacia la clase 4. Ahí está el cuadro clínico, ustedes ya lo saben, ya eso es medicina interna, ¿no? ¿Qué es lo que llama más la atención en el adulto mayor? El delirio, el síndrome confusional agudo, que es así como ingresan sus pacientes, como van a iniciar este cuadro, ¿no? No le van a venir y decir, sí doctor, tengo una ICC. No, simplemente van a venir así a la emergencia, confusos. Mire doctora, no sé, está que se desmaya, que ya se duerme y se cansa, no camina, está todo hinchado, no quiere comer, no orina, ¿no? Y para ponerle la cerecita a la torta, no hace popó. Y eso aumenta más el problema confusional, ¿sí? Bueno, ahí tienen todos los signos que ustedes lo saben. Entonces, la insuficiencia cardíaca congestiva en el adulto mayor
tiene, como todas las demás enfermedades, una presentación clínica atípica, ¿no? Atípica, nunca se olviden. De todo eso, ¿no? De todo lo que dice, aparte de que esté el paciente encamado, inmóvil, ¿no? Que puede estar ausente o no la disnea, que puede manifestarse solamente los problemas de edema, ¿no? La confusión mental con el deterioro cognitivo de reciente instalación es uno de los signos que más nos llama la atención. Cualquier deterioro brusco de la capacidad funcional, ¿no? Que va a ir afectando, como decía hace un rato, las actividades básicas de la vida diaria. A ver, nuestros amigos que se están durmiendo, 1, 2, 3, no, 2. Ajá. ¿Y cuáles son las actividades básicas de la vida diaria? A ver, 1. ¿Dormir es una de ellas? Sí. No, no. Exacto. 2. Reírse tampoco, ¿no? Tampoco. 3. Una falta de respeto para mí, ¿no? Está bien que sea aburrida, pero tampoco, ¿no? Me distraen, niños, me distraen. Bien, aparte de que se afecta a las actividades básicas de la vida diaria, también se van a ir dando los síndromes geriátricos, ¿no? Como por ejemplo la cabeza, las caídas, la dismovilidad, la inmovilización y la incontinencia, ¿sí? Y es muy frecuente esta insuficiencia cardíaca congestiva asociarse con las neumonías, o sea, con los síntomas, con los problemas de infecciones, ¿sí? La cual casi siempre enmascara un problema desencadenante, ¿no? El paciente ingresa y te dice que tiene una neumonía, hace un edema agudo de pulmón y se muere. Causa de defunción, 1. ¿Qué van a poner? ¿ICC o neumonía? ¿De qué se murió? Porque el edema agudo de pulmón es la complicación de una ICC. Pero el paciente, como ahí dice, ¿no? Debuta, ¿no? Haciendo una neumonía, ¿sí? Pero resulta que ya estaba con una insuficiencia cardíaca congestiva, que no había sido tratada, ¿no? Y eso hace que empeore la situación del paciente. Tengan mucho cuidado con eso. Muy bien, ahí está con respecto al diagnóstico, ustedes ya lo saben, ¿sí? Cosas importantes dentro del diagnóstico es, 1, que es muy pocas veces lo dice el adulto mayor, dolor precordial, ¿no? Dolor precordial. Lo que sí ocurre es verlos en anasarca, edema generalizado por desnutrición calórico-proteica crónica reagudizada con hipoaluminemia. ¿Por qué? Porque el líquido extracelular ya no puede volver a su sitio y entonces se extravasa, ¿no? Produciendo fovea, ¿no? Edema generalizado, así es. Y dentro de todos esos criterios diagnósticos, ¿no? Hay mayores y menores para poder, vale la redundancia, diagnosticarlos, como dije hace un rato y desde el principio. La disnea, sobre todo la ortopnea, es uno de los grandes problemas, ¿no? Y la anorexia o la hiporexia con la concomitante pérdida de peso, ¿no? Que me da una mayor sarcopenia, me los vuelve más disfuncionales, más discapacitados, más frágiles y cercanos a la muerte. Así es, por eso hay que cuidarlos. Ahí están las complicaciones. La mayoría de adultos mayores con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí?, mueren de esas complicaciones. Y dentro de todas ellas, una que casi nunca nadie se da cuenta son las hiponatremias. Muchas veces no mueren por esa hiponatremia, sino hace que esa hiponatremia sea crónica. Y entonces siempre están así, ¿no? Hiponatrémicos. Entonces, cuando tengan frente a ustedes un adulto mayor, nunca se olviden de pedir electrolitos, ¿sí? O pasarles un clorurito si es que ven que está un poco deshidratado. Porque como igual que los neonatos son muy lábiles a los trastornos hidroelectrolíticos. ¿Qué hay que hacer? Pues rehabilitación, ¿no?
Otra vez, adiestrarlos en lo más que se pueda, ¿a qué? A sus actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Para que estén en lo menos posible dependientes, ¿no? Y sean más independientes, funcionalmente, ¿sí? Porque eso es lo que ocurre con la disnea y con la fatiga. Y obviamente evitar el abandono de la terapéutica, lo que nosotros llamamos la poca adherencia al tratamiento. Esta es la otra clasificación de la ACC-AHA, ¿no? ¿Lo ven? ¿Se ven? En el estadio C es donde más frecuentemente ya está nuestro adulto mayor, ¿no? De los tratamientos clásicos son diuréticos, ¿no? Y los fármacos que se deben usar ya tienen que ver mucho con IECAS, con bloqueadores beta, con digitálicos, ¿no? Isorbide, digoxina a la cabeza, ¿no? Y, sin embargo, fíjense que dice la guía, restricción de sal, ¿la ven? Al final, al último, en la C. Otra vez, difiero con los cardiólogos, ¿no? Siempre andamos discutiendo con mis amigos los cardiólogos. Le empiezan a quitar todo, le empiezan a dar algo extra, ¿no? Ahí está el problema. Las guías siempre recomiendan el empleo de todos esos, hace un rato lo dije, ¿se acuerdan? Para ICCA, IECAS, ¿sí? Y la mayoría de lo que se llama las IECAS sistólicas sobre todo, ¿no? Que no van a presentar ninguna contraindicación, que ya no tengan problemas valvulares, ¿no? Ahí están varios de los estudios, ¿no? Que se pueden ir dando al respecto. Es muy importante no solamente vigilar el sodio, sino también el potasio, la creatinina, recuerden, les dije, el riñón es el que se afecta más, la creatinina y además la hipotensión ortostática, muy frecuente en el adulto mayor, ¿sí? ¿Por qué? Por un reflejo vasovagal. ¿Dónde? En el centro termorregulador, ¿cierto? Muy bien. Y efectivamente se recomienda los ARA2 en los que no toleran los IECAS, efectivamente. Y de manera general lo que hay que hacer siempre es vigilar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Siempre, fíjense que el adulto mayor no tenga una frecuencia cardíaca de 50, ¿no? 54, ¿no? Algo está pasando, o sea, me estoy pasando en la dosificación, estoy dosificando de más, algo está ocurriendo, ¿no? Les debe llamar la atención por qué tiene una frecuencia cardíaca tan baja, que es lo que hace que haga un paro cardiorrespiratorio. En este algoritmo, cosas importantes. Cuando ya tiene instalado el diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva y donde la clínica que más me va a llamar la atención, lo volveré a repetir, la disnea, la ortopnea, ¿no? La oliguria, los edemas, sobre todo la anasarca, ahí está la lista de cosas que hay que pedir. Un ecocardiograma, ¿no? Por eso es que todos los pacientes hipertensos adultos mayores deben tener anualmente su ecocardiograma y su Holter. ¿Cuál es la diferencia entre un mapa y un Holter? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo pido un Holter y cuándo pido un mapa? Mapa es para averiguar el tema de vigilar presión arterial. ¿Y Holter? ¿Ah? El mapa lo que vigila es la presión arterial. El Holter lo que vigila es la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿sí? Nunca se olviden y no se confundan en qué cosas quieren averiguar y qué cosas quieren solicitar, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué otra cosa más importante? Ahí está, en grande o en chiquito, ¿no? Me olvidé de ponerlo más rojo, creo. ¿Se nota? ¿Qué dice ahí? Hacerle un BGI, ¿verdad? Valoración geriátrica. ¿Dice ahí? ¿Sí? Exacto. Y antes de eso, ¿qué dice? Un marcador importante en los adultos mayores de ICC. Exacto. Péptido natriurético atrial, así es. Pero como cuesta tan caro, ¿ustedes creen que todos van a tener para pagar? No, ¿verdad? Así que la clínica siempre es más importante, ¿sí?
Control de la hipertensión y control de la frecuencia cardíaca. No se olviden. Diuréticos, si es que hay mucho edema, ¿no? Por retención hidrosalina. Y nunca se olviden de trabajar con él, aparte de hacer su BGI, trabajar con el equipo multidisciplinario. Multidisciplinario. A ver, ¿cuál es el equipo multidisciplinario? A ver, vamos a averiguar. ¿Qué miedo? No. ¿Ah? No. Existe el equipo multidisciplinario y el equipo interdisciplinario. ¿Quiénes forman parte del equipo multidisciplinario? La enfermera. ¿Quién más? La asistente social. ¿Quién más? La psicóloga o el psicólogo. Terapista físico. ¿Quién más? La nutricionista, efectivamente. ¿Y quiénes forman parte del equipo interdisciplinario? El cardiólogo, sí. El neurólogo, sí. El psiquiatra, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? No se olviden. Bueno, y lo que dice al final, efectivamente ocurre, ¿no? Que hay que educar a los pacientes y a los cuidadores. Nunca se olviden, a los pacientes, yo agregaría ahí paciente, familiar y cuidador, ¿sí? Sobre todo en las medidas de lo que nosotros llamamos higiénico-dietéticas, ¿sí? Y si es que se necesita valorar la implementación de dispositivos, sí, efectivamente, si es que lo necesitara. Y ahí está. ¿Qué tiene que ver la insuficiencia cardíaca congestiva con la fragilidad, no? Como lo que dije hace un rato. Mayor disfuncionalidad, mayor discapacidad, mayor fragilidad, está cerca de la muerte, ¿no? Por eso es importante tratar esa insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando el paciente ya está clase funcional 3-4, en edema, en anasarca, ya estoy en sarcopenia, ¿no? ¿Qué es sarcopenia? Disminución de masa muscular, disminución de fuerza muscular y disminución del rendimiento físico, ¿no? Por eso hay mayor fatigabilidad, ¿cierto? ¿Sí? Por eso es muy importante tratar esa insuficiencia cardíaca congestiva. Es una de las altas tasas de desnutrición, de inactividad, de dismovilidad, de deprivaciones sensoriales, visuales y auditivas, ¿no? Y de lo que nosotros llamamos una reducción de la reserva homeostática, o lo que yo llamo la menor carga alostática. Así como tenemos una reserva funcional, tenemos una carga alostática, que es la que desde que nacemos hasta que fallecemos está con nosotros. Depende de esa y de nosotros que hemos hecho en nuestras vidas, que eso mejore o empeore, ¿sí? ¿Y por qué es importante todo esto? Porque si el paciente se descompensa fácilmente, ¿no? Va a sobrevenir, dije hace un rato, la discapacidad. ¿Y qué es lo que más comúnmente ocurre? Pues los familiares se desesperan y ¿qué hacen? Los institucionalizan. El adulto mayor con problemas ya de deterioro funcional, cognitivo, con más de 3 órganos comprometidos, que se institucionalizan, tienen mayor riesgo de exitus letalis, ¿no? Así que mucho cuidado con andar prescribiendo, sí, que vaya a la casa de reposo. No, los geriatras andamos, aunque ustedes no lo crean, en contra de eso. ¿Eh? Manejo terapéutico, bueno, ahí está la larga lista de cosas que hay que hacer. Dentro de ellas, ¿no? Debido a los fármacos que se puedan utilizar, como por ejemplo la espironolactona, que es un diurético antagonista de la aldosterona, es vigilar la hipercalemia, ¿no? En otros casos la hipocalemia. Tratamientos vasodilatadores, ahí están, nitratos, por ejemplo, a la cabeza. Y aquellos en los que no, o sea, hay alguna contraindicación, pueden ser tratados con los IECAS o con los ARA2, ¿no? En pacientes, sobre todo, que ya tienen problemas renales, ¿sí? O que hay una hipercalemia más marcada en el adulto mayor, ¿sí? Y en aquellos que tienen una ICC con una fracción de eyección ventricular izquierda normal, ¿no? Cuyo factor de riesgo más frecuente en el adulto mayor es la hipertensión sistólica, ¿recuerdan? ¿No? ¿Sí? Lo que hay que hacer es controlar la hipertensión
un mejor manejo hidroelectrolítico, sobre todo de sodio, y vigilar que esa frecuencia cardíaca no baje tanto, ¿sí? Muy bien, a ver, preguntaremos. ¿Dónde voy a evaluar mi FEP? Fracción de eyección ventricular izquierda. En el ecocardiograma. ¿Y dónde debe estar? ¿Cuáles son los parámetros normales? ¿Qué es lo que voy a evaluar? 60. Pues entre 60 y 80, ¿no? ¿Eh? Muy bien. ¿Y qué más me va a preocupar cuando leo mi ecocardiograma, aparte del FEP? ¿Qué más me va a preocupar? Que va a decir, uy. ¿Ah? ¿Qué? Eso es por envejecimiento. ¿Qué? ¿Qué me va a preocupar? Justamente lo he dicho hace un rato y es una de las grandes complicaciones. Y por eso fallecen. A ver, ¿quién sabe? Por eso sobreviene la neumonía, el edema agudo de pulmón, y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se puede visualizar, señores y señores, en un ecocardiograma. ¿Qué es? ¿Quiénes son los que más se complican? ¿Quiénes son los que más empeoran? Álvarez, deja de estar fastidiando. Me distraes, me distraes. ¿Qué es? La hipertensión pulmonar, señores y señores. ¿Cuál es el tratamiento para la hipertensión pulmonar? ¿Saben? Sildenafilo, señoras y señores. Sildenafilo. Así que el sildenafilo no solamente sirve para otras cosas. Su efecto pleiotrófico es grande. ¿Sí? Muy bien. Ojo, no tienen por qué saber todo eso. Se los estoy contando. Muy bien. Pronósticos en la ICC en el adulto mayor. Si ven las flechitas, 1. Edad avanzada. ¿Quiénes? Los all olders, ¿no? Mayores de 80 a 85 años. ¿Quiénes más? Los que tienen una menor presión sistólica, ¿no? Porque justamente por el envejecimiento ellos mantienen una hipertensión sistólica, ¿verdad? Pero si empiezan a estar más hipotensos, pues es una complicación más de mal pronóstico. Lo que dije hace un rato, ¿quiénes son? La clase funcional, ¿no? Sobre todo la 3-4, mal pronóstico. ¿Quiénes más? Los que tienen el BNP más alto, así es. ¿Quiénes más? Los hiponatrémicos, ¿no? Estamos repasando lo que ya he dicho, ¿sí? ¿Quiénes más? Los que tienen una fracción de eyección mucho más baja de lo normal, menos de 60, ¿no? Menos de 60. ¿Quiénes más? Los que tienen hipertensión pulmonar, ahí está, ¿no? ¿Sí? Y etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y para terminar hablaremos de la... Me cansé.